Vamos a comenzar esta nueva capacitación y por este medio te agradezco que estés conectado y sigas fielmente todas las grabaciones que hacemos, porque la palabra no está presa y la idea es seguir capacitando todo lo más que podamos. En este caso he titulado la capacitación de hoy "Cómo evaluar el crecimiento". Nosotros tenemos que saber bien en qué estatura nos encontramos. Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13, habla de una estatura espiritual y habla de la estatura de Cristo. Por supuesto, estamos evaluando el crecimiento y en nosotros mismos principalmente. Pero necesito pedirte que tomes en cuenta que estés concentrado, porque este tema puede llevarte a aguas profundas y es lo que más quiero, porque necesitamos tomar decisiones con mucha inteligencia, con mucho entendimiento, pero también con mucha intencionalidad, para que podamos seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar permanentemente comparando lo que significa la palabra de Dios con nuestra experiencia. ¿Qué experiencia tenemos espiritual? Hay personas que no tienen ninguna experiencia espiritual. Y quiero decirte que necesitamos experimentar con Dios, experimentar su palabra en nuestras vidas. Y tenemos que crecer en esa experiencia y eso solo se logra, escuchá, en base a la revelación que nosotros vamos adquiriendo de parte de Dios. A medida que más vamos ascendiendo, más vamos conociendo y más vamos experimentando en comunión con Dios y con su palabra. Por eso vamos a marcar tres cosas, pero antes de entrar a ese bosquejo que quiero compartir con vos, fíjate lo que dice el salmista cuando se refiere a Moisés. Por ejemplo, en el capítulo 103, en el versículo 7, dice el rey David así: sus caminos notificó a Moisés, refiriéndose a Dios, que le notificó los caminos a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Hay una cosa diferente aquí. Una es el camino y otras son las obras. Nosotros al camino ya lo conocemos. Es Cristo, según Juan capítulo 14, versículo 6, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Pero necesitamos estar seguros que estamos en Él. Estamos en el camino, estamos caminando correctamente en la senda justa, o nos hemos desviado, o estamos perdidos, o ni siquiera hemos empezado el camino y ni siquiera vemos el camino. Y por otro lado están las obras. Las obras son las cosas que se realizan, los frutos, los resultados. ¿Vos en qué querés quedarte? ¿En conocer las obras o conocer el camino para andar por él? Los líderes tenemos que conocer el camino para que el pueblo que depende de nosotros o que está bajo nuestra cobertura vea las obras y principalmente las obras portentosas que Dios puede obrar a través nuestro. Por eso vamos a entrar en este detalle y en este bosquejo que quiero compartir con vos. Toma nota, por favor, es muy, muy, muy importante, y a partir de este bosquejo vos vas a poder evaluar no solamente tu propia vida, sino también la vida de tus discípulos, la vida de las personas que están a tu alrededor. Porque tenemos que diferenciar varias cosas. La Biblia nos enseña eso, principalmente entre los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, los emisarios del diablo, los que son carnales, los que son espirituales, los que son naturales, los que son instrumentos de honra para gloria de Dios y los que son instrumentos viles que desagradan a Dios. Bueno, todo eso forma parte de nuestro conocimiento y nuestra evaluación espiritual. Pero ahora te quiero presentar 3 puntos que necesito que los conozcas, los aprendas y andes en ellos, por lo menos en los 2 últimos. El primer punto y la primera observación tiene que ver con la experiencia superficial. A esta experiencia superficial es la que yo llamo de gente que tiene un conocimiento muy básico
de la Biblia, muy básicos de Dios, muy básicos de Cristo. Es más bien un conocimiento de tinte cultural, es decir, de gente que escuchó rumores, escuchó hablar, se enteró por comentarios, pero no porque experimentó nada en lo propio, en lo personal. Este tipo de experiencia superficial es la que principalmente busca la adaptación social, busca adecuarse a ciertos conformismos o estereotipos religiosos. Es de aquella persona que, sin haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, entra en una iglesia, se amolda a la forma, a la estructura de la iglesia, la adopta porque simpatiza con ella, pero no experimentó un cambio, no experimentó el conocer a Cristo personalmente. Este tipo de experiencia superficial es una mera simpatía con el cristianismo, con la iglesia o con los creyentes, etc. ¿Te das cuenta, verdad? Es una experiencia muy superficial, que la podría tener cualquiera, podríamos llamarlo así. Pero la segunda experiencia es la que yo llamo una experiencia profunda, traumática. Es la que marca la vida para siempre. Y es la que la Biblia llama nuevo nacimiento, regeneración o redención. Es donde la persona experimenta un implante, por usar una palabra, de una nueva naturaleza en su vida. Es decir, la naturaleza caída por el pecado es invadida por la naturaleza divina. Dios decide habitar en el ser humano. Cristo llega al corazón y lo llena con su gloriosa presencia. A partir de allí la vida cambia, la vida es transformada, la vida experimenta una regeneración, es decir, un volver a nacer, volver a ser generado. Hay personas que obviamente en base a estas dos diferentes experiencias te darás cuenta que nunca han conocido a Cristo. Esta experiencia profunda que llamo yo es la que impacta nuestra vida y también hace que las personas que nos conozcan sean impactados. Es lo que Pablo llama: antes vivíais en tinieblas, mas ahora vivís en la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Hay personas que no han experimentado este cambio definitivo, radical, que involucra un antes y un después bien marcado. Pero ahora quiero ir a la tercera experiencia, y esta es la que a mí de manera muy particular me está llamando muchísimo la atención en este tiempo, y más en este tiempo que nos toca vivir. Es la experiencia bíblica, la experiencia que te permite poner en práctica lo que vos leés, entendés y obedecés la palabra de Dios. Es la experiencia bíblica, es la que tenían los apóstoles, las que tenían los profetas, es la que tenían aquellas personas que decidieron seguir a Cristo dejándolo todo. Es una experiencia que te hace considerar los tesoros divinos, los tesoros de Dios, y querer buscarlos, querer encontrarlos. Esta experiencia es la que yo llamo la experiencia bíblica, y es la experiencia de revelación, donde Dios te abre la ventana, te abre la puerta, te abre el velo para darse a conocer, para presentarse a vos cara a cara. Esta experiencia no la viven cualquiera. Esta experiencia hay que buscarla. Con esta experiencia uno vive en plenitud de gozo, porque es la misma presencia de Dios hablándote cara a cara. Y yo quiero pedirte que en este tiempo busques esa presencia, busques esa revelación, busques tener esta experiencia, que lo busques más a Dios. Esta, fíjate, es la experiencia que, junto con la experiencia profunda de conocer a Cristo, es la que nos demanda el Espíritu Santo que la compartamos. Porque aquellas personas que han experimentado un nuevo nacimiento lo quieren compartir, lo quieren dar a conocer, no pueden callar lo que han visto y han oído. Por eso, diariamente, constantemente, cuando tienen oportunidad, hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan de lo que han recibido inmerecidamente como un regalo, que es la salvación eterna de sus almas. Por eso, partiendo de esta experiencia profunda de haber conocido a Cristo, seguimos y vamos
hacia la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Buscar a Dios intensamente, buscar a Dios sin cesar, buscarlo permanentemente por medio de su palabra, por medio de su revelación, porque sus caminos notificó a Moisés claramente por dónde tenían que andar, pero al pueblo de Israel sus obras. Nosotros vamos a andar en ese camino y el pueblo de Israel va a ver las obras que vamos a lograr hacer por su gracia y por su misericordia y por su amor, porque somos fieles al llamamiento que Él nos hizo. Pero ¿cómo sabemos que Él nos hizo un llamamiento? Porque recibimos una revelación, porque Dios nos comisionó y nosotros fuimos fieles al recibir por fe ese llamamiento y al obedecer y ser fieles en seguir el camino que Él nos trazó. Por eso tenemos que saber por dónde andar, tenemos que tener absoluta convicción y seguridad del camino que tenemos que seguir y principalmente lo que es conveniente para agradar a Dios. Fíjense, entonces, la primera cosa que quiero mencionarte es que somos demandados por el Espíritu Santo para compartir esta experiencia. Hay de aquellos que no la compartan. Es obvio que no la tienen si no lo hacen. Por eso, busca la experiencia de conocer a Cristo y dala a conocer. Pero también busca la experiencia de recibir esa revelación cuando estás cara a cara con Dios y también dala a conocer. Pero esta experiencia no es doctrina. Ojo, nuestra experiencia no es doctrina. No reemplaza a la palabra de Dios, ni tampoco es impositiva para que la experiencia que yo tengo de estar cara a cara con Dios sea para vos una carga. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen experiencias y después quieren obligar a otros a tener la misma experiencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando llega a compartir la revelación que recibió de entrar al tercer cielo, él dice que ni siquiera sabía en qué condición se encontraba, si era física, si era espiritual, él no lo sabía, pero él no hace doctrina de esta experiencia, simplemente la comparte. Pero la experiencia de llegar al tercer cielo habla de una experiencia bíblica, poderosa, profunda, que él recibió por haber estado cara a cara con Dios. Por eso en este tiempo necesitamos buscar a Dios y querer estar cara a cara con Él, para que Él te revele sus verdades profundas y sus verdades infinitas y eternas. Y eso es lo que va a provocar el ánimo, el gozo y la plena confirmación de que estás haciendo lo que Dios te demanda hacer y no tenés que dejar de hacerlo. La segunda cosa es que esta demanda es para que sigamos creciendo. En la primera epístola de Pablo, en el capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, reflexionaba como niño, pero cuando dejé la niñez, comencé a reflexionar como adulto. Bueno, más o menos así es la idea, porque necesitamos madurar y ser adultos en Cristo, ya dejar los primeros rudimentos de la fe cristiana para empezar a buscar esas profundidades eternas donde vamos a estar cara a cara con el Dios de la gloria. Por eso te quiero pedir que te animes a seguir creciendo en tu estatura espiritual para seguir conociendo a Dios y de esa manera en este tiempo convertirnos en maestros para que otros lo busquen, para que otros lo aprendan. Entonces, 3 cosas que te quiero mencionar aquí como fundamentales para este tiempo y que lo hagamos a más no poder. El primero de ellos es que te conviertas en un maestro de buscar a Dios. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Cuál es la actitud correcta para buscar a Dios? ¿Dónde encontrás a Dios? Dice Jeremías capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es así nomás que lo buscamos a Dios. Tenemos que ponerle intensidad, ganas, tenemos que desear profundamente llegar a esa íntima comunión, de estar en su mismo regazo, en su misma presencia y estar cara a cara con Él. La segunda cosa que te animo a tener en cuenta es a profundizar más en tu compromiso. Cuando Jesús le dijo a Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 4, boga mar adentro,
es un simbolismo que hoy nos sirve y tenemos que aplicarlo. Bogar mar adentro significa profundizar más tu compromiso. Anímate a salir de la orilla, de la comodidad, del conformismo, de la tradición o de lo que siempre has hecho y entra en aguas más profundas con Dios para que Dios se te revele y pueda estar encontrándose con vos cara a cara. Y la tercera cosa es a crecer en la experiencia espiritual, que podamos realmente ser una iglesia viva, eficaz, pero que disfruta la gloriosa presencia de Dios. Así como lo hizo Jacob, que tuvo su Peniel, que vos también tengas tu propio Peniel. Y así como Jacob en Génesis capítulo 32 llegó a decir: pude ver cara a Dios y fue librada mi alma, vas a comprobar que cuando estés cara a cara con Dios, tu alma y el alma de muchos a tu alrededor también va a ser librada. Oremos para que en este tiempo Dios levante un pueblo y que ese pueblo lo adore en espíritu y en verdad. Y que Dios se goce en ese pueblo y se deleite y se pasee en medio de ese pueblo y produzca frutos al 100 por 1. Te quiero agradecer en este tiempo, Dios, por esta reflexión y te pido que esta capacitación sea el puntapié inicial para que muchos empiecen ya y dejen los rudimentos básicos de su fe y puedan animarse a crecer y a crecer y a crecer hasta la estatura de Jesucristo. Gracias te doy por todo y por Pablo, su ejemplo de poder llegar a tener todas las respuestas, porque la revelación superaba todos los misterios y tú se lo revelabas. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Te quiero invitar para este próximo jueves que te sumes a la campaña de Semana Santa. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días con una reflexión. Anímate a seguirnos por este canal y por todos los canales que la iglesia tiene para difundir la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente.